¿Cómo andamos el día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Excelente. Muy bien. Antes de empezar, dos anuncios importantes. El primero, el día de mañana no les voy a poder dar clases. Entonces, para notificarles de una vez, tengo programada una junta. Justo me la pusieron a la hora de la clase, entonces mañana no tenemos sesión. Pero el día jueves sí. Ya habíamos acordado anteriormente que las clases iban a ser de lunes a miércoles, pero la sesión del día de jueves se van a tratar dos temas importantes. Uno de ellos probablemente ya les notificaron o ya han tenido de invitada a Priscila. Ella es de sorteos, entonces me pidieron el día jueves darle entrada a la clase para hablar acerca del sorteo. Y terminando Priscila, con el tiempo que nos quede de clase, vamos a ir adelantando un poco la parte del reporte de investigación. Entonces, lo que alcancemos a ver, pero mínimo, para ir viendo los equipos y irles diciendo que también el tema que les toca. Entonces, vamos a aprovechar la sesión del jueves para esos dos temas. El día de mañana les repito otra vez que no vamos a tener sesión. Entonces nos escucharíamos el día jueves a las 10 de la mañana. Acuérdense que tenemos los jueves a las 10, no a las 11. Entonces, probablemente les ponga la liga a mí, porque la verdad no tengo idea cómo compartir una clase aquí en Blackboard, y también para evitarnos un poco de contratiempos. Entonces, mejor directo nos vamos al Meet el día jueves a las 10 de la mañana. Entonces, es importante que estemos todos en la sesión. Primero que nada, pues para ver la parte de los sorteos, que a lo mejor ya ustedes tuvieron la visita de Priscila o no recuerdo el nombre de la otra chica que está apoyando con la venta de boletos del sorteo de la universidad. Y pues segundo, para que sepan de qué va a tratar el reporte de investigación. Si lo alcanzamos a ver todo, mucho mejor. Si no, vamos a tener otra sesión para terminarlo. Pero por lo menos sí vamos a alcanzar a ver, espero, los equipos y los temas que les tocarían. Entonces, para que lo vayan viendo. Ok, esos eran los dos anuncios importantes que teníamos el día de hoy antes de empezar la clase. Y entonces, probablemente les ponga por aquí el link para la clase. Y si no, se los mando su correo. Para aquellos tanto recordatorio que no han escrito, no han puesto su correo en la hoja de Excel que tienen por aquí en Blackboard, para que lo hagan, por favor. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Adelante, compañera. Pero usted nada más una duda sobre los equipos, usted los va a formar, ¿verdad? Así es. El mismo jueves, ya después de que Priscila nos haga el favor de venir a comunicarnos todo acerca de sorteos, vamos a ver la parte de los equipos, con quién les tocó y los temas como mínimo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, perfecto. El día de ayer nos quedamos como por aquí, ¿verdad? Veíamos más o menos o hacíamos como una pequeña definición de lo que era temperatura y lo que era calor. Por lo menos en algunos casos con sus propias palabras a lo que entendían, tanto para temperatura como calor, y otros los compañeros nos apoyaron buscando definiciones en Google. Entonces el día de ayer les hacía el comentario de que
Yo no les voy a exigir, al igual que la definición de termodinámica, yo no les voy a exigir que se queden con una o que se la aprendan tal cual como es, porque pues ayer veíamos que se puede tener el concepto tanto de temperatura como de calor de infinidad de formas, pero lo que sí les iba a pedir es que por lo menos supiéramos distinguir cuando estemos hablando en un proceso, cuando estemos analizando un ejercicio, cuando estemos hablando de temperatura y cuando estemos hablando de calor. Les decía el día de ayer que una forma fácil y rápida de distinguir si estamos hablando de temperatura o si estamos hablando de calor eran las unidades. Pues aquí viene la importancia también de las unidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos analizando un proceso o un ejercicio aquí en clase y nos dice, el agua se encontraba o se encuentra a 10 centígrados. Entonces, ya con eso, con saber que son 10 centígrados, ya sea Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine, ya nosotros estamos o sabemos que ese fluido se encuentra a cierta temperatura, en ese caso serían los 10. Sí, tienen cierta energía. Conlleva no quiere decir que no tenga energía al estar a una cierta temperatura, no, sí tiene energía, pero es diferente. Y también aquí la parte en donde les comentaba que es muy normal que cuando nosotros empecemos a analizar ejercicios, confundamos temperatura con calor y viceversa, porque son hermanas, una viene con la otra. Entonces, ya cuando ya estamos analizando, ya cuando hablemos de números específicamente, sí es importante saber diferenciar cuando estamos hablando de temperatura y cuando estamos hablando de calor. Para el caso de calor, que es energía, entonces se expresa en unidades de energía. La más conocida o la que más vamos a utilizar nosotros va a ser los kilojoules. Entonces pueden ser joules, pueden ser kilojoules o pueden ser los BTUs. Estos tres básicos. Y para el caso de la temperatura, vamos a trabajar con Celsius y vamos a trabajar con Kelvin. Entonces, el día de ayer no me acuerdo si vimos esto, la parte de que la definición de la temperatura, que es una propiedad intensiva, se origina con la percepción de nuestros sentidos y si lo sentimos que algo está demasiado caliente o está muy frío. Y aún así nosotros no sabemos darle cierto número, somos incapaces de medir esta cualidad. Para esto pues ocupamos específicamente de algún dispositivo. El primero que tenemos a la mano o el más rapidito, el termómetro. ¿Cuál? El de mercurio. Y ya sabíamos o les había dado el ejemplo que cuando nosotros vamos al médico a revisarnos, siempre nos están revisando la temperatura, nos revisan la presión, ya cuando llegamos a cierta edad ya nos miden la presión. Entonces nos hacen un chequeo general. Entonces el termómetro pues ayuda a determinar a la temperatura a la que se mantiene el cuerpo o la que está el cuerpo en ese momento. Ya si pasamos de los 37 por ahí más o menos, ya nos dicen, no, pues tienes un poquito de fiebre, decíamos. Entonces, con ese dispositivo ya podemos darle precisión o ya le podemos asignar una cantidad. O a lo mejor decimos nosotros mismos, ¿no? Decimos, no, pues es que me siento como que traigo temperatura. Y con la mano, por lo general lo que hacemos con la mano, nos las ponemos en la frente, ¿no? Dicen, no, pues es que sí me siento como que traigo temperatura. Pero no sabemos ya con eso, así de ponernos la mano en la frente, decir, traigo 37,5 de temperatura. Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso es la parte de la percepción de nuestros sentidos. Y luego teníamos discúlpenme, jóvenes. Listo, una disculpa. La definición de temperatura. Teníamos medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. Si nos quisis o maestra. Bueno, definición general, definición muy técnica, que les si se la aprenden o por lo menos con que la puedan ustedes expresar con sus propias palabras, me doy por bien servida, pero lo que sí les voy a pedir, por favor, las unidades, eso sí, apréndanselas. Si vemos 10 centígrados del Celsius o 10 centígrados Fahrenheit, o si vemos 10 Kelvin, 10 Rankine, nosotros ya sabemos que estamos hablando de temperatura. Para el caso del calor,
energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a uno más frío, siempre y cuando se encuentren en contacto. Les decía, sí, estamos hablando de energía. El calor no es la única energía con la que vamos a trabajar. Entonces, ahí sí vamos a ocupar un poco más de contexto para saber si ese número, si 100 kilojoules, se refiere a una energía térmica, o a lo mejor se está refiriendo a un trabajo, o a lo mejor se está refiriendo a una energía interna, o se está refiriendo a entalpía, o una energía cinética, o una energía potencial, que son de las otras energías con las que vamos a trabajar. Para el caso del calor, pues sí vamos a ocupar, les comentaba, un poco más de contexto y saber el proceso que estamos analizando, pero de inmediato, si nosotros vemos kilojoules, ya sabemos que está involucrado una energía. Ya nada más sería averiguar qué tipo de energía estamos hablando ahí. ¿Okay? Después de ahí, tenemos la ley cero de la termodinámica. No sé si les pregunté el día de ayer si conocían o habían escuchado algo acerca de la ley cero de la termodinámica. No recuerdo si fue aquí que una de sus compañeras decía, se refiere a un equilibrio térmico, un proceso de equilibrio térmico. No recuerdo si fue aquí. Si fue, qué padre. Y si no, de todas maneras, aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, en sí nos dice que cuando dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto uno con otro, el calor se transfiere del cuerpo más caliente al menos caliente, hasta alcanzar la misma temperatura. Esta partecita de aquí es donde relacionamos energía térmica o calor con temperatura, y viceversa, temperatura y calor. Y por eso les hacía el comentario de que es muy común que nosotros confundamos cuando ya estamos analizando calor con temperatura y viceversa. Pero ya durante que estemos resolviendo los ejercicios, conforme vayamos pasando el semestre, ya nos va a quedar más en claro cuándo utilizar temperatura o para qué utilizar temperatura y cuándo utilizar calor. ¿Ok? O cuándo se refiere a calor o cuándo se refiere a temperatura. La transferencia de calor se detiene y se dice que los dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Esto sucede de manera natural. Si yo tengo dos cuerpos, uno a diferente temperatura, ya sea mayor o menor, de manera natural, y los pongo en contacto entre sí, no necesariamente mezclarlo, sino que estén en contacto, el cuerpo que tiene mayor, ya si lo queremos ver en términos de temperatura, el cuerpo que tiene mayor temperatura va a otorgarle energía en forma de calor al cuerpo que tiene menor temperatura, hasta llegar a la misma temperatura. Podríamos decir que a un promedio de las dos temperaturas. Y así ocurre el equilibrio térmico. Si dos cuerpos, también los junto, y esos dos cuerpos tienen la misma temperatura, esos ya están en equilibrio térmico. ¿Qué va a pasar? No va a ocurrir ninguna transferencia de calor. ¿Por qué? Porque ya están con la misma energía o con la misma temperatura. ¿Ok? Y de eso se trata la ley cero de la termodinámica. Nos dice que establece, déjenme ver si se puede ver, ahí está, más o menos así. Se hace una pequeña explicación. Si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Era la parte que les comentaba. Tengo dos cuerpos, los dos cuerpos están a la misma temperatura, tienen la misma cantidad de energía. Viene un tercer cuerpo y también ese tercer cuerpo tiene la misma temperatura. Decimos que los tres cuerpos están en equilibrio térmico. Y dato curioso acá. Dices, bueno, la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué creen que se le llama la ley cero de la termodinámica? Porque el diferencial de temperatura termina siendo igual a cero. Muy buena esa. Puede ser. ¿Alguien más? ¿No? Teorías conspirativas también se puede. ¿No? Está muy buena la teoría de su compañero.
Bueno, estamos en equilibrio térmico, entonces la diferencia entre estos dos pues es cero, ¿no? Porque tienen la misma temperatura. Entonces, pues tiene como que un poquito de lógica que se llame ley cero de la termodinámica. En sí, a lo que yo he leído, a lo que he subido hasta ahorita, nos dice que se llama ley cero de la termodinámica porque esta la hicieron ley después de las primeras tres. Entonces, como ya tenían una ley primera, una segunda y una tercera, y dijeron, la importancia de esta ley, de este equilibrio térmico, que es la base de las primeras tres, pues primero tiene que ir antes de la primera, de la segunda y la tercera. Pero no podemos quitarle el nombre a la primera y ponerla como segunda, y así con las otras dos. Pues entonces dicen, vamos a llamarla ley cero de la termodinámica. Solamente por eso. Porque se determinó como una ley después de las primeras tres. Y como es una base de las primeras tres leyes, dijeron, bueno, vamos a llamarla ley cero de la termodinámica. Solamente por eso. Pero si agarran la teoría de su compañero, tiene también sentido, o tendría también sentido. Y vamos a agarrarlo también como nuestra teoría. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Entonces le seguimos. Le cambiamos un poquito de tema y vamos con las sustancias puras. Vamos a ver los procesos y propiedades. Nos dice que una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija. Puede estar conformada por una mezcla de varios elementos o compuestos químicos, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. No necesariamente vamos a tener una sustancia para poderla llamar pura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos dos fluidos que tienen la misma característica, los mismos compuestos, se hace una mezcla homogénea. Esa mezcla homogénea la podemos llamar sustancia pura a pesar de que esté compuesta por dos sustancias o por dos fluidos. Siempre y cuando esta mezcla sea homogénea, la podemos tomar como una sustancia pura. No necesariamente tiene que ser un fluido a fuerzas. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se considera sustancia pura siempre que la composición química de las fases sea la misma. Y tenemos el ejemplo del aire. Nosotros ya sabemos que el aire está compuesto por diversos gases, en su mayoría nitrógeno, oxígeno y argón, en pequeña proporción, creo que es menos del 1%. Entonces estamos hablando del nitrógeno, que son casi más o menos el 75% de la mezcla. De ahí le seguiría el oxígeno con un 21% más o menos, menos del 1% de argón, y la diferencia para llegar al 100% ya sea de dióxido de carbono, entre otros. Entonces en pequeñas cantidades, pequeñas proporciones. El aire, cuando está en forma de gas, se le considera una sustancia pura por tener una composición química uniforme. Siempre va a tener 75% de nitrógeno, 21% de oxígeno, menos del 1% de argón y el restante en otras sustancias o de otros gases. Pero también, si ese aire pasa a estado líquido, deja de ser una sustancia pura. ¿Por qué? Porque como el aire en forma de gas está compuesto por diversos gases, esos gases a su vez tienen diferentes características, principalmente ya sea el punto de ebullición o el punto de fusión. Si nosotros para llegar del aire gaseoso al aire líquido pasa por una compresión y una disminución de temperatura tremenda, menos de los 0 grados. Entonces, a estas características o estas condiciones, llevarlo el aire a estas condiciones, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono que está compuesto en el aire en forma de gas, tienen diferentes características. Uno se va haciendo, se puede evaporar, se puede hacer líquido, se puede separar. Entonces ya no es una mezcla homogénea. Entonces, ponemos este ejemplo para ver que a pesar de que el aire puede ser considerado una sustancia pura, al mismo tiempo no, por la característica de este. Si el aire se encuentra en forma de gas, decimos, es una sustancia pura,
porque siempre va a tener esa misma proporción, tanto el nitrógeno en las mismas condiciones, o de argón, o de oxígeno. Siempre se va a mantener como un gas, y siempre va a tener 75, 21 y menos del 1% de argón. Cuando este aire pasa a líquido, ya tenemos diferentes líquidos ahí, diferentes mezclas. Y esta mezcla no es homogénea, se separa. Entonces puede ser una sustancia pura y al mismo tiempo no. Solamente por cambiar esa característica, por cambiarla de fase. De gas la pasamos a líquido y deja de ser una sustancia pura. ¿Dudas con esto? ¿Ninguno? Profe, entonces, la imagen de la izquierda es la misma molécula en estado líquido y en estado de vapor. Entonces ahí sí es homogénea, porque es la misma composición química. Ajá, hablando del inciso A o del B. Sí, de ese. Ajá. Sí, estamos hablando del agua. Tenemos solamente una sustancia ahí. Se mantiene en forma líquida, sigue siendo la misma composición química. Pasa a vapor, sigue siendo agua, pero ahora en forma de vapor, sigue siendo sustancia pura. Mantiene un compuesto, una mezcla química homogénea. Pues es solamente uno. Y ya, por ejemplo, para el caso del inciso B, que es del aire, que era el ejemplo que les comentaba. El aire, pues está compuesto de varios gases. Está en forma de vapor. Bueno, en forma de gas, más bien. Perdón, forma de gas. Y después, si lo pasamos a forma líquida, ya se separan los componentes y a diversas temperaturas. Si mal no recuerdo, cuando llevamos el aire a líquido, primero se separa el argón y luego tenemos el nitrógeno, y si no es inverso, y luego ya al final tenemos pues el aire en forma líquida. Entonces tenemos esa separación y deja de ser una mezcla homogénea y ya deja de ser una sustancia pura. Y voy a investigar porque no me acuerdo muy bien quién se separa primero. Pero bueno, más o menos así es la idea. Llega a una temperatura como de casi los 200 grados bajo cero, menos 200. Aprox. ¿Alguna otra duda? Todo progresa. Muy bien. Aquí, procesos. Es bien importante porque ya más o menos tenemos la base de lo que es una sustancia pura, pero no la vamos a dejar ahí. Nosotros vamos a trabajar con sustancias, la mayoría puras. Bueno, todas puras más bien. Pero no nada más vamos a trabajar de que, tengo esta sustancia y listo, ya. No, vamos a trabajar con sus procesos y vamos a trabajar principalmente con las propiedades de esas sustancias puras. Primero vamos a analizar los procesos. Tenemos que en muchas situaciones las fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. El agua existe como una mezcla de líquido y vapor en diversos dispositivos y, por ejemplo, el refrigerante también pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador. Esto lo vamos a ver más adelante. Igual también el agua lo vamos a tratar en diferentes procesos. Entonces, en un proceso podemos tener el agua en forma líquida y después en vapor o viceversa. Al igual que el refrigerante, específicamente pues los utilizan en los procesos de refrigeración. En una parte está líquida y en otra parte pasa a vapor, dependiendo de las propiedades de este refrigerante o de este agua, se utiliza en ese proceso o en ese momento del proceso. Para esto se aprovechan esos cambios de fase que existen o que tienen las sustancias puras.
Nosotros vamos a trabajar principalmente con, ahí vemos 4, en realidad son 5, pero aquí no está marcada, lo vamos a ver en el siguiente diagrama. Y el que no vamos a utilizar o el que vamos a ignorar un poquito sería el líquido comprimido o el líquido subenfriado. Tiene un nombre como que muy técnico, pero en realidad, si lo pasamos a algo que nosotros estemos en contacto, el líquido comprimido o el líquido subenfriado que podemos tener aquí a la mano es el agua. El agua, las condiciones atmosféricas, ya sea que sean los 50 grados que tenemos a veces aquí en Mexicali, sigue siendo en forma líquida. Entonces, ese agua, como nosotros lo tenemos a temperatura ambiente, le podemos decir, o a condiciones ambientales, se conoce como un líquido comprimido. Ese líquido comprimido nos dice que no está a punto de evaporarse. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ni el más mínima intención de pasar a vapor. A eso se refiere. En términos generales, líquido comprimido, toda sustancia o todo líquido que está lejos de evaporarse. De ahí pasamos a uno que sí vamos a utilizar bastante, bueno, a 4 que vamos a utilizar bastante. El primero es el líquido saturado. El líquido saturado es el líquido que está a punto de evaporarse, que ya va a llegar a las condiciones, a su temperatura de evaporación o a su presión de evaporación para pasar de un estado líquido a un estado de vapor. Aquí me hace falta esto. Pero no sé si ponerlo como una fase. ¿Dónde está? No recuerdo si la puse aquí en algún momento. No. Saturada. Más o menos así. ¿Qué es esto? Cuando nosotros pasamos o cuando tenemos un líquido saturado, que ya sabemos que es un líquido que está a nada de evaporarse, ese proceso o ese cambio de fase no ocurre de manera rápida, sino que se lleva cierto proceso dependiendo de las condiciones a las que estemos llevando ese proceso. ¿Qué pasó? Disculpe, Dígame, compañero. ¿cambió de diapositiva? No, nada más escribí en donde tenemos todo de las fases. ¿Por qué? No sé, Oh, mira. es que se quedó Es congelado. mi- Dice, sí, fase es mi líquida, internet. satura, y ahí se quedó. Ya se va a restaurar, supongo. Sí, es que mi internet no ahorita no anda muy bien. ¿Cuándo no, verdad? Pero bueno, esperemos que ya ahorita se componga o se cargue. Entonces les decía el comentario. Tenemos un líquido saturado, que es un líquido que está a nada de evaporarse, pero ese proceso o ese cambio de fase no ocurre en un segundo, sino que lleva su tiempo. En lo que sucede o en lo que pasa este proceso, podemos observar o se puede observar si nosotros lo hacemos, de hecho lo hemos hecho en casa, sin darnos cuenta hemos visto ese cambio de fase que llamamos una mezcla saturada. La mezcla saturada es ese proceso cuando el líquido saturado pasa a un vapor saturado. Y por ejemplo, cuando nosotros, no sé si lo han hecho, que yo supongo que sí, que cuando están hirviendo agua en su casa, se ponen el agua en un recipiente, el agua está líquida, en ese entonces como está a temperatura ambiente está un líquido comprimido. Después prendemos la estufa o en donde pongamos a calentar el agua y después de cierto tiempo vamos a ver el agua empieza como que a moverse. Decimos, bueno, está moviendo, está moviendo. Ah, es que estoy hirviendo el agua, decimos, ¿no? Principalmente es para hervir. Y si a ese recipiente pues tiene su tapaderita, y si esa tapaderita pues es de cristal, podemos ver que empieza a hacer como que a burbujear el agua. Ya está en modo de líquido saturado. Y después podemos ver ese líquido que está burbujeando, pero arriba de ese líquido podemos ver vapor, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han hecho? Eso fue. Exacto. Justamente como dice su compañero.
Dice, se observan las botellas de plástico cuando uno lo deja en el automóvil, ¿no? Decimos, cuando se nos olvidó alguna bebida ahí, después llegamos y vemos que tiene como burbujitas, ¿no? Bueno, en algún proceso, pues por la temperatura que llegan a adquirir o algo así, si lo podemos llamar así, los automóviles en tiempo de calor, puede llegar a alterar esas características. En algunos momentos los podemos ver solamente, ya cuando llegamos podemos ver no en sí el vaporcito adentro del agua, pero sí podemos ver como que unas burbujitas. Bueno, eso quiere decir que ya se condensó. Pero hubo una separación de fases. Hubo un cambio de fases de líquido, pasó un poquito a vapor y luego ya después disminuyó un poquito la temperatura y ya vemos esas gotitas, ¿no? O ese vaporcito todavía como que un poquito más borrosito en la botella, más o menos así. Y si no, pues calentando agua en nuestra casa. Entonces, ese momento en el que nosotros vemos que todavía está líquido y que ese líquido todavía está burbujeando y luego en la parte de arriba vemos un vapor, se le conoce como una mezcla saturada o como un vapor húmedo. Ya me acordé, lo puse más adelante, por eso es que no lo puse acá. Vapor húmedo. Aquí estás. No, no es cierto. Este no es. Vapor húmedo. Acá está. Ya sé por qué no lo puse. Que más adelantito indagamos un poquito más en esa mezcla. Entonces, de líquido pasa a vapor saturado, pero primero se le conoce como una mezcla saturada o como un vapor húmedo, cuando todavía tenemos una parte en forma líquida y otra parte está en forma de vapor saturado. Después de ahí tenemos la definición de vapor saturado. ¿Qué es esto de vapor saturado? Es un vapor que está a punto de condensarse. Si nosotros, cuando ya estemos observando esa parte que les comentaba de que está hirviendo el agua y luego vemos un vaporcito ahí arribita del agua, si nosotros le quitamos esa fuente de calor, ¿qué quiere decir? Apagamos la estufa, después de cierto tiempo vamos a ver esa partecita que les comentaba de que vamos a ver como que unas gotitas arriba en la tapadera de la ollita donde estemos sirviendo agua. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como nosotros le quitamos esa fuente de calor, el vapor que se estaba convirtiendo, que estaba de líquido, que se estaba convirtiendo en vapor, al no tener ya una fuente de calor para aumentar su temperatura, ¿sabes qué? Yo me empiezo a condensar. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es menor que la temperatura que yo ocupo para pasar de líquido a vapor o para mantenerme en vapor. Y el vapor saturado es eso. Es un vapor que si nosotros le quitamos esa fuente de energía o le reducimos la temperatura, se condensa. ¿Qué quiere decir? Pasa líquido. Se regresa a la fase de líquido saturado. Y después a un líquido comprimido. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Aquí es la parte donde yo les digo, van a escuchar hablar a la maestra. Entonces, de vez en cuando les voy a hacer preguntas para que no se me duerman. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien, por ahora. Todo bien. Perfecto. Después de ahí, del vapor saturado tenemos el vapor sobrecalentado. Este vapor es aquel que no está a punto de condensarse. Les decía, bueno, tenemos el ejemplo de la agüita que estamos nosotros sirviendo. ¿Sabes qué? Ya hirvió, ya no necesito que se evapore más. Apago la estufa. Al momento de apagar la estufa, el vaporcito que teníamos allá arriba que se puede observar pasa a condensarse, se vuelve a estado líquido. El vapor sobrecalentado no. A pesar de que nosotros le retiremos de manera inmediata esa fuente de energía, se sigue manteniendo como un vapor. Y ese se le conoce como un vapor sobrecalentado. Obviamente que después de cierto tiempo, si ya lo ponemos ese vapor sobrecalentado a condiciones ambientales, pues sí va a llegar al punto en el que se convierte otra vez a un vapor saturado, y después a una mezcla saturada, después a un líquido saturado, hasta llegar a un líquido comprimido. No quiere decir que nunca va a cambiar de fase, no. Que simplemente si nosotros le retiramos de manera rápida esa fuente de energía en forma de calor, no vamos a ver esa condensación como lo vemos en el vapor saturado, sino que va a tardar cierto tiempo. Y obviamente hay que cambiar las modificaciones, hay que cambiar sus propiedades como son temperatura y como son presión. Esas dos.
principalmente para el vapor sobrecalentado. La vamos a ocupar. Después de ahí ya vemos el diagrama, el ejemplo de cómo es que pasan estas 5 fases que les hacía el comentario. Tenemos el líquido comprimido, tenemos el líquido saturado, la mezcla saturada o el vapor húmedo, tenemos el vapor saturado y tenemos el vapor sobrecalentado. Este es el ejemplo considerando una presión constante, que es la presión de una atmósfera, y cambiando la temperatura. ¿Qué es esto? Le aplicamos energía en forma de calor. Empezamos en condiciones ambientales o en condiciones de referencia. Presión de una atmósfera, temperatura de 20 centígrados, el estado 1 es un líquido comprimido. Después de ahí le aplicamos calor. De esos 20 centígrados pasaron a 100. Tanto este dibujo como este es para el agua, condiciones para el agua. Entonces pasamos de una atmósfera, la presión de una atmósfera, pero ahora cambiamos la temperatura, le aplicamos energía en forma de calor, por lo tanto elevamos la temperatura de ese fluido, en este caso la del agua. La temperatura, el agua, para poder cambiar de fase de líquido a vapor, ocupamos una temperatura de 100 centígrados. Ya me adelanté. Muy bien. Para no seguirle y no meterme gol yo sola. Pregunta, que ya me la van a responder. ¿A qué temperatura cambia de fase el agua de líquido a vapor? 100 grados centígrados. 100 grados. ¿Qué les dije? Me lo van a responder así bien rápido. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién? ¿Quién dijo yo no estoy de acuerdo? Kevin, ¿Usted es el que levantó la mano? sí, ¿Por qué no está de acuerdo? porque depende de la presión atmosférica en la que se encuentre. Gracias, compañero. Muchas gracias. Ok. Cuando nosotros estábamos, cuando ustedes estaban, por lo menos a mí, en secundaria tal vez, o prepa, los primeros años de prepa, me decían, el agua cambia de líquido a vapor a los 100 centígrados. ¿A poco no? ¿A poco siempre no nos han dicho eso? De que a los 100 centígrados el agua cambia de fase líquido a vapor. ¿Sí o no? ¿Ustedes le dijeron lo mismo? Sí, Sí, Perfecto. Fue hasta llegar a la licenciatura cuando me dijeron, no, claro que no. ¿Por qué? Porque el cambio de fase no nada más depende de la temperatura, también depende de la presión. Y yo, caray, ¿cómo está eso? Sí. Si tú me dices que el cambio de fase del agua, del líquido a vapor, se da a los 100 centígrados, está bien, pero tienes ahí que anexar un poquito más, que fue lo que hizo su compañero. El agua cambia de fase de líquido a vapor a los 100 centígrados siempre y cuando se encuentra una presión de una atmósfera. Si nosotros cambiamos la condición de presión, ya sea disminuirla o lo aumentamos, estamos cambiando o también vamos a cambiar la temperatura de saturación del agua o de cualquier sustancia que nosotros estemos trabajando. Aquí es donde vienen las tablas de propiedades. ¿De qué está hablando, maestro? No se preocupen. Las tablas de propiedades lo tenemos. ¿Dónde quedaron? ¿No es cierto? Acá están. Por ejemplo, el agua. Tenemos líquido saturado, tenemos vapor saturado y lo evaporado. Después, cuando veamos la tabla de propiedades, vamos a indagar un poquito más en esto. Pero si se fijan, en esta tabla, que es la A4, que es del agua saturada, tenemos la temperatura acá. En la tabla A4 rige la temperatura.
¿Por qué? Porque en condiciones de líquido saturado o vapor saturado, a nosotros solamente nos interesa conocer por lo menos una propiedad de esas dos que nos interesa, que es temperatura o presión. La tabla A4 se rige por temperatura. Si nosotros conocemos la temperatura del líquido saturado, entonces podemos determinar volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Si nosotros conocemos la presión, ahí ya entraría la tabla A5, que se rige por la presión. Es decir, maestra, pero es que a un ladito también tenemos temperatura. Sí, pero esta es su temperatura de saturación. ¿Qué es eso? A una determinada presión. Diapositiva. ¿Se trabó? Sí, estamos ¿Sí todavía se en la alcanza a ver cuatro. la tabla de propiedades? La A4 sí, pero creo que ya estaba en la A5, Ah. ¿no? Sí, pero nos regresamos a la A4 para que no se me... Entonces, decimos, la primera columna, la tabla A4, se rige por la temperatura. A un ladito viene la presión, pero esa presión es la presión de saturación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a una temperatura de 20 centígrados, cuando ese agua se encuentra a una presión de 2.33 o llega a una presión de 2.33, nosotros vamos a poder observar un cambio de fase, de líquido a vapor, o de vapor a líquido, dependiendo si venimos de un vapor y le llegamos hasta la presión de saturación, lo vamos a observar como un líquido saturado. O vamos a ver cómo cambia. Entonces ahí van a decir, bueno, maestro, es que me estaban diciendo que a los 100 centígrados es donde podemos observar un cambio de fase y ahora me está diciendo que a los 20 también podemos obtener un cambio de fase. Sí, siempre y cuando tengamos una presión de 2.33 o 2.3392 kilopascales durante el proceso. En 20 centígrados. Ya le bajamos 80 centígrados comparado a los 100, ¿no?, que teníamos anteriormente. A los 100, la presión de saturación sería los 101.42. ¿Qué quiere decir? Que para yo observar un cambio de fase de líquido a vapor, teniendo, por ejemplo, de 95 centígrados hasta llegar a los 100, en ese proceso, o esa agua tiene que estar a una presión de 101.42 para observar un cambio de fases. O también, si venimos de 35 centígrados y en 40 estamos observando un cambio de fase, entonces quiere decir que esa agua tiene una presión de 7.3851 kilopascales. Si nosotros cambiamos la presión de una sustancia, la aumentamos, la disminuimos, también estamos disminuyendo o estamos aumentando su temperatura de saturación, se le conoce, cuando observamos un cambio de fase, cuando llega a esas condiciones ideales para cambiar de fase. Y tenemos temperatura de saturación y tenemos presión de saturación. Entonces ahora, cuando les pregunte de nuevo, ¿a qué temperatura cambia de fase el agua de líquido a vapor? ¿Qué me van a contestar? Que depende de la presión atmosférica en la que se encuentren. Exacto, digan, bueno, maestra, ¿a qué presión se encuentra el agua? Se encuentra a 101.42 kilopascales. 13 minutos para las 12. Muchas gracias, compañero. Es más, compañero Ibarra, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿O cambia de fase de líquido a vapor? Me repetí la pregunta, es que se me trabó. ¿A qué temperatura cambia de fase el agua de líquido a vapor? ¿Qué me va a contestar? Del líquido a vapor, si es en este caso creo que sería 100 grados Celsius, ¿no? ¿Y qué más? Falta algo más ahí.
¿Quién le ayuda al compañero? Cuando está a 101.42 kilopascales de presión. Exacto. Entonces vamos a tener que complementar. Me van a contestar de dos formas. Primero, me van a asegurar. Bueno, maestra, miren, cambio de temperatura, o cambio de fase más bien, perdón, el agua de líquido a vapor cuando llega a los 100 centígrados, siempre y cuando la presión esté a 101.42 o una atmósfera, si lo quieren ver así. O dos. Van a decir, bueno, maestra, yo le puedo contestar qué temperatura cambia de fase el agua de líquido a vapor si me dice qué presión se encuentra. Es decir, oh, bueno, la presión es de 38.597. Qué precisión, ¿no? Entonces ustedes se van a venir a las tablas de propiedades y van a decir, bueno, permítame tantito. Si el agua se encuentra a una presión de 38.597, entonces va a cambiar de fase a los 75 centígrados, maestra. Perfecto. Solamente ya a partir de ahorita, ustedes tienen dos formas de contestar esa pregunta. La primera es asegurando y la segunda, perdón, es preguntando. Contestar con una pregunta. Bueno, ¿a qué presión se encuentra? Para yo poder darle una temperatura adecuada o acertada. O la más pronta posible, ¿no? Pero la primera es a los 100 centígrados siempre y cuando tenga una presión de 101.42 o de una atmósfera. Y se acabó. Así. Entonces ahora ya sabemos, a partir de aquí hasta el infinito y más allá, que el agua no cambia de fase nomás porque si llega a los 100 centígrados y ya. No. Tiene que tener o tiene que cumplir otra condición, que en este caso sería llegar a la presión de saturación. Después de ahí, me quedé en esta sección de acá, ¿no? A los 100 centígrados. ¿Se cambió la diapositiva? Bueno, ¿se fue el diagrama? No. Es internet chafa de aquí. Vamos viendo. No, se supone que estoy conectada en la UNR. Imagínense si no fuera así. Cambié de compañía, profe. Bueno. Ya, perfecto. Ok, entonces estamos en el estado 2. Le administramos calor, sube una temperatura de 100 centígrados. Como está una atmósfera, entonces ya tiene sentido llegar a los 100 centígrados y observar un cambio de fase. Seguimos implementando energía o otorgando la energía en forma de calor al fluido, en este caso el agua, y después de cierto tiempo, que era lo que les comentaba, esta agua va a empezar a hervir, empezar a hacer burbujitas, y luego arriba vamos a tener cierta parte en forma de vapor. Este es el estado 3, que sería la mezcla saturada o el vapor saturado. Cierta masa o cierta proporción de la masa del agua que tenemos anteriormente en forma líquida pasa a vapor. Entonces tenemos, y aquí por ejemplo, para el caso de las tablas de propiedades, no tenemos una tabla para la mezcla saturada o para el vapor saturado. ¿Por qué? Porque imagínense, tener una tabla para el agua cuando está como mezcla saturada, cuando está 10% de su masa está en forma líquida y el 90% está en forma de vapor. O cuando, ¿saben qué? Está en 12.5% de la masa está en forma líquida y el restante está en vapor. O ¿sabes qué? No, 5.33% de esa mezcla está en forma de vapor y el resto está en forma líquida. Pues ahí nos van a hallar, ¿no? Imagínense la tabla cómo va a estar. Imposible. Entonces, vamos a analizar más adelante cómo determinar las propiedades cuando se encuentra o cuando tenemos una mezcla saturada o un vapor húmedo. No es imposible, está muy sencillito. Lo vamos a ver esto más adelante. Se le sigue incorporando energía en forma de calor al agua hasta tener un 100%, perdón, hasta tener un 100% de vapor saturado. Aquí es donde les comentaba, si nosotros retiramos esta fuente de calor, vamos a observar otra vez una mezcla saturada. Cierta parte está en forma de vapor y luego la otra parte se está condensando en forma líquida. Y si no le aplicamos otra
calor, seguimos hasta irnos hasta líquido saturado y después de ahí hasta un líquido comprimido. Condiciones ambientales. Pero bueno, sigamos acá en el estado 4. Ya tenemos el vapor saturado. Le seguimos otorgando energía en forma de calor hasta llegar a una temperatura de 300 centígrados. Ejemplo nada más. Este sigue siendo vapor, pero ahora ya es un vapor sobrecalentado. Si nosotros le retiramos energía en forma de calor, no vamos a observar un cambio o una condensación tan drástica como lo tendríamos aquí del estado 4 al 3, sino que va a tardar un poquito en retirar esos 200 centígrados, podríamos decirlo, de temperatura para podernos ir a un vapor saturado y después una mezcla saturada y después un líquido saturado y después a un líquido comprimido. Entonces aquí ya tenemos las 5 fases con las que, bueno, 4 fases en sí. El líquido comprimido no lo vamos ni a tocar. Entonces con estas 4 fases, 2, 3, 4 y 5, con las que vamos a trabajar durante todo el semestre. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se le llama temperatura de saturación. Por ejemplo aquí, justamente en el ejemplo tenemos eso. La presión es constante, lo único que estamos cambiando es la temperatura. Llegamos a la temperatura de saturación, que quiere decir que esta temperatura, estando a la presión de una atmósfera, observamos un cambio de fase. Y esa es la temperatura de saturación. Para el caso de las tablas, y específicamente la del agua, esa está en la tabla A5, que es referente a la presión, y a un ladito, la siguiente columna es la temperatura de saturación. Caso contrario, sería que a una determinada temperatura, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se le llama presión de saturación. Esta sería la tabla A4. Imagínense que nosotros no empezamos con los 20 centígrados, sino ya tenemos los 100. Lo que modificamos sería la presión. Vendríamos de una presión mínima hasta llegar a una atmósfera y seguirle a una temperatura de 100 centígrados. Siempre una temperatura de 100, lo único que modificamos es la presión. Y cuando llegamos o cuando observamos un cambio de fase de líquido a vapor, entonces quiere decir que ya llegamos a la presión de saturación. El inverso solamente del ejemplo que tenemos acá. Y aquí lo tenemos como un diagrama. Estos diagramas, cuando estemos en la unidad 4, les van a servir bastantes como referencias. Este diagrama muestra la temperatura contra el volumen considerando una presión constante. Esta línea que vemos aquí es una presión de una atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con una temperatura de 20 centígrados. Aumentamos la temperatura y esta región se le conoce como líquido comprimido hasta llegar acá. Y aquí en el punto 2 ya tenemos un líquido saturado, un líquido que está a punto de pasar a vapor. Del 2 al 3 tenemos la mezcla saturada, del 3 al 4 ya tenemos ese vapor saturado a los 100 centígrados. Si nosotros le bajamos un grado, nos regresamos a la región del líquido saturado. Observamos primero una mezcla saturada y después nos vamos al líquido saturado. Le aumentamos, le seguimos aumentando temperatura y tenemos la región del vapor sobrecalentado. Lo tenemos en dibujito muy bonito en un pistón y luego lo tenemos en diagramas. Y